Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. 20:38 minutos, estamos en vivo por el 5 de Supercanal con Teleflash, ahora con la columna de salud con el doctor Ricardo Vega. Richard, mi querido bienvenido. amigo, ¿Cómo estamos, Richard? Muy bien, buenas noches a la audiencia, a Daniel. Me alegro de recibirlo, doctor, como cada jueves. La verdad que bueno, un placer. Los jueves son especiales. La sí, columna, jueves, lo posterior. Es una noche de amigos. Seguro que sí. Víspera de viernes, principio de fin de semana. Realmente fantástico. Además, compartir con la audiencia, con los amigos, con el ingeniero, con Maxi, con Guille. Qué sé yo, fantástico, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, Bueno, cada día que vengo acá es fantástico, doctor. La verdad que vamos, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Pancreatitis Hoy vamos, aguda. Sí, usted ya ha robado un poco ahí. El páncreas, mi querido Daniel, es como un órgano enigmático para mucha gente. Y bueno, y ha tenido obviamente motivos para hacerlo enigmático. Yo debo decirle que aún para la cirugía durante mucho tiempo era casi prohibitivo hablar de cirugía de páncreas, y aún hoy en día yo diría que son seleccionados los centros, los lugares donde hace cirugía de páncreas de excelencia, y muchos menos, vamos a mostrar luego probablemente en otras ediciones, cirugía laparoscópica de páncreas, lo cual realmente nos sentimos muy orgullosos de mostrar cirugías importantes de páncreas hechas por laparoscopía en nuestro medio, con nuestro grupo, nuestro equipo, cosa que por ahí se desconoce que se puede hacer. Pero hoy, para ir adentrándonos en la temática de este órgano tan enigmático como el páncreas, vamos a tocar un tema tan común como es la pancreatitis aguda. Si usted quiere, podemos ir comenzando con la primera placa. La pancreatitis aguda, fíjese usted, siempre tratamos de centrarnos más o menos estadísticamente para ver si es una patología realmente frecuente o no, o qué tan frecuente o qué tan infrecuente es en nuestro medio. Se estima que cada 1000 habitantes por año se va a producir una pancreatitis aguda. Y ojo, Daniel, porque usted va a ver que algo tiene que ver con los hábitos suyos de los jueves a la noche con el tema de la pancreatitis aguda. Esto significa que en Tucumán hay al menos 2000 casos por año de pancreatitis agudas que se presentan. De hecho, en nuestra mesa de los jueves, uno de los comensales, usted sabe, ya ha pasado por esta triste y peligrosa experiencia. ¿Y qué es la pancreatitis agudas? Bueno, no es otra cosa que la inflamación que se produce en forma aguda en el páncreas, o sea, se inflama el páncreas, ¿cierto? Y se inflama de muy distintas maneras, vamos a ver. A veces llega a morir, a necrosarse, inclusive el páncreas, y otra es una inflamación muy simple, edematosa, o sea que hay como un abanico muy grande de respuesta inflamatoria. ¿Y por qué se produce esto? Porque las enzimas, el páncreas es un órgano que produce una serie, tiene digamos dos funciones, así básicamente para que lo entendamos. Vierte algunas de sus secreciones al torrente sanguíneo, por ejemplo la insulina que tantas veces hemos hablado y que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, de la glucemia, del azúcar en sangre, y tiene que ver cuando no funcionan bien algunas células beta, por ejemplo el páncreas, y la secreción inadecuada de insulina con la diabetes. Y otra función del páncreas, eso es lo que se llama como función endocrina, endo hacia adentro. Y otra que es la función exócrina, porque va hacia afuera, va hacia el intestino, y produce, digamos, secreciones u hormonas digestivas distintas para ayudar a la digestión. Cuando por algún motivo se tapa el conducto que tiene que secretar hacia el intestino, ya vamos a ver, porque se edematiza, porque lo tapa un cálculo, lo que sea, esas hormonas digestivas, lejos de volcarse hacia el aparato digestivo, hacia el intestino, el duodeno específicamente, vuelven hacia el mismo páncreas y lo empieza a digerir. O sea, el mismo se empieza a digerir, porque eso es una hormona digestiva. Entonces él empieza a hacer digestión de su propio tejido pancreático, y que esto puede ser de mayor o menor intensidad, y la pancreatitis va a ser más aguda o menos aguda, más intensa o menos intensa. Casi todos los casos, más de la mitad de los casos, no todos, la mitad de los casos en nuestro medio, es porque aquí vemos un esquema. Vamos a suponer que esto es el hígado, esto es la vesícula, el conducto que lleva la bilis desde el hígado hacia el intestino, hacia el duodeno, que termina en forma conjunta con el conducto del páncreas, que es el conducto de Wilson. Un calculillo que pase de la vesícula biliar y tape lo que se llama la ampolla de Bátolo, esa terminación común, no permite el pasaje del jugo pancreático. Entonces el paciente comió bien, bebió bien esa noche, requiere la presencia de bilis, requiere la presencia de jugo pancreático para la digestión, no puede pasar, aumenta la presión, vuelve
el jugo pancreático con sus enzimas hacia el páncreas, se empieza a autodigerir y tenemos ahí el fenómeno que dispara la pancreatitis aguda. Esto fue siempre sospechado por los médicos, y aquí en la Escuela Argentina yo le quiero rendir un homenaje a un par de médicos de Rosario, los doctores Acosta y Ledesma, ya probablemente, no lo sé francamente, pero probablemente fallecidos, porque son gente de, si no, ya estarían alrededor de los 90 años. Siempre sabíamos esto los médicos, y en aquella época se operaba en forma inicial la pancreatitis para sacarlo al cálculo, y jamás lo encontrábamos el cálculo, los cirujanos. Yo viví en aquella época que se operaban las pancreatitis inicialmente y nunca se encontraba el cálculo. ¿Y qué es el homenaje que le rindo a Acosta y Ledesma? No es muy elegante lo que ellos hacían, pero investigaban en la materia fecal, tamizaban la materia fecal, es decir, la pasaban por filtro y encontraban que ahí estaba el cálculo, es decir, el cálculo disparaba la bomba, por así decirlo, tapaba aquí, producía que se produzca la pancreatitis y luego se eliminaba por la materia fecal. Esto pasa la mayor parte de las veces en las pancreatitis agudas, y otras que son más graves no se elimina el cálculo. Bueno, entonces vamos en síntesis, la mayor parte de las pancreatitis en nuestro medio son por un cálculo que sale de la vesícula y tapa el canal común donde desemboca la vía biliar junto con el Wilson. Y otro porcentaje, que puede ser alrededor de la tercera parte, está en las personas que han bebido cantidades importantes de alcohol. En otros medios, como en Estados Unidos, en Francia, se ven el mayor porcentaje de las pancreatitis alcohólicas que las biliares, pero en nuestro medio estamos habituados a ver generalmente pacientes que tienen cálculos biliares y han tenido una ingesta copiosa y una bebida copiosa también, por ahí la noche anterior, y desencadenan una pancreatitis aguda. Hay una serie de otros causantes que ni lo vamos a mencionar porque son mucho más infrecuentes. Los síntomas, digamos de un modo simple, si decimos que la mayor parte de los pacientes son los que tienen cálculos en la vesícula, ellos han tenido en general algunos cólicos biliares, saben lo que es un cólico, ese dolor en la boca del estómago, como dice la gente, en el epigastrio, que se corre la espalda, pero en este caso, en estas circunstancias, ellos perciben que es distinto el dolor, porque normalmente 2 o 3 horas calma el dolor en forma espontánea con algún antiespasmódico que toman o se inyectan, pero esta vez no calma. Se hace el antiespasmódico, sigue con dolor, se empieza a hinchar el abdomen, se hace más intenso. Entonces, digamos, cualquier dolor de abdomen superior que no cede, ya uno debe sospechar la pancreatitis aguda. Náuseas, vómitos, generalmente el cólico biliar cuando vomita el paciente mejora el dolor, cede o disminuye, las pancreatitis no pasa eso. Bueno, pero no vamos a dar una clase clínica médica, digamos, pero básicamente predomina una clínica de dolor abdominal y vómitos generalmente profusos y que no cede el dolor luego del vómito. Cuando lo que debe hacer ese paciente, si está con dolor ya de varias horas, claramente debe concurrir a ver un médico que valorará los datos clínicos, pedirá análisis de sangre y algunas enzimas en el páncreas se dosan, clásicamente la amilasa, la lipasa también, pero básicamente la amilasa, que está aumentada la amilasemia. Si la amilasa en sangre, se hace una curva de esta enzima para hacer el diagnóstico definitivo y luego imágenes. Inicialmente los saludamos al paciente con una ecografía y luego vamos definiendo a través de los días con tomografía axial computada. Usted ve que bien se puede ver aquí el páncreas. Esto es un corte donde se ve el hígado, el vaso, y aquí está el páncreas, la cabeza, el cuerpo, y se lo ve francamente dematizado, y esto es un corte ecográfico. Bueno, de cualquier manera, lo que importa, la gente dice, bueno, pero esto no es grave, no es grave, ¿cómo evoluciona? La mayor parte de los pacientes son pancreatitis leve, que en un par de días están en condiciones de estar en sus casas sin ningún tipo de secuela ni complicación grave. Pero un 20%, lo cual no es desechable el número, es decir, 1 de cada 5 personas desarrolla un síndrome donde se afectan en forma genérica otros órganos. Uno dice, pero ¿cómo? Esto es un cálculo que migró, afectó el páncreas, y sí, desarrolla un síndrome de respuesta sistémica. Entonces ese paciente empieza con trastornos respiratorios y a veces puede terminar el respirador en terapia intensiva antes de 6 o 8 horas, empieza a funcionar mal el riñón, puede ser necesario hasta llegar a diálisis, el corazón empieza también la parte hemodinámica a no funcionar bien, empieza a caer la presión arterial. Entonces, en definitiva, un simple calculito que migró y que pareciera ser una cosa local y afectó el páncreas, terminan respondiendo todos los órganos en un porcentaje de casos, 1 de cada 5 pacientes, y debe ser sostenida la parte respiratoria, renal, cardíaca, es decir, hasta neurológica, y tan es así que en un porcentaje de pacientes que puede llegar hasta el 8%, llegan, a pesar de todas las medidas modernas, a fallecer y no les podemos resolver el problema y mueren. Por eso es que, bueno, tantas veces, y esto en nuestro medio que es agresiva, la patología biliar, se aconseja extirpar la vesícula cuando hay presencia de cálculos.
El tratamiento, hoy hemos pasado por toda una etapa histórica que yo no lo voy a hacer largo, desde una época yo me acuerdo que aquí en nuestro medio y en las mejores instituciones de nuestro país se extirpaba todo el páncreas, lo que llamamos de pancreatectomía, locuras, hoy en día una cosa realmente loca, otra época que se hacían operaciones que se colocaban drenaje aquí y allá, hoy nada. Hoy al paciente no hay que, es tratamiento médico, estrictamente médico. El cirujano acompaña el tratamiento médico hay que hidratarlo al paciente porque se deshidrata, pierde mucho líquido en el medio interno, hay que calmarle el dolor, es fundamental, el analgésico es importante para calmarle el dolor, la mayor parte de las veces se da el antibiótico porque es de origen biliar, hay un componente infeccioso y obviamente que no coma nada. Entonces a veces se lo alimenta, si va a ser varios días que no va a comer, se le coloca una sonda que va de la nariz al yeyuno, hacia el intestino, sonda nasoseyunal, y se lo alimenta de esa manera, o aún con hidratación parenteral, es decir, con alimentarlo a través de la vena. Los cirujanos solamente participamos en la pancreatitis cuando aparecen las complicaciones, que no son todas. Si aparece un absceso en el páncreas, una parte muerta que se infecta, una necrosis, secuestro, lo que sea, ahí nos llaman al cirujano y tenemos que resolverlo. Algunos lo harán con cirugía abierta, otros ofreceremos la cirugía laparoscópica. Y el hecho concreto es que cuando el paciente está tan bien ya, porque bueno, pasaron los días, a veces 3, 5 días, a veces un mes, el paciente, no sé, de acuerdo a la gravedad de las complicaciones, está tan bien como para decirle, mi querido amigo, le doy la mano, vaya a la casa. En ese momento hay que operarlo, sí, ahí sí los cirujanos tenemos que operarlo, ¿para qué? Para extirpar su vesícula por la laparoscopía, para evitar que pase otro calculito, porque ya hizo el camino. Siempre estamos hablando de la pancreatitis biliar. Voy a terminar ya, Daniel, para no quitarles tanto tiempo y no aburrirlo. Espero que haya sido interesante esto. Y esta frase de un grande de la historia universal como John Lennon, me pareció muy buena traerla hoy, que decía: he experimentado de todo y puedo asegurar que no hay nada mejor que estar en los brazos de las personas que amas. Realmente me parece que en tiempos de violencia, en tiempos como estamos viendo realmente tantas discusiones, tantas peleas, tantos espacios de poder que se disputan, el hombre, el dinero y todas estas cosas, bueno, pensar quizás desde un punto de vista más espiritual, pensar en el amor, viene siempre bien. Bien, doctor, una consultita. ¿Se puede prevenir eso, la pancreatitis aguda? Bueno, justamente como lo hemos expresado, lo básico para la gente. Si uno tiene cálculo, la causa más común en nuestro medio, ¿cuál es? Cálculo en la vesícula biliar que migran, una complicación de los cálculos de la vesícula biliar. En nuestro medio, no lo quiero hacer largo, pudiera contestarle mucho más largo, en definitiva en nuestro porque medio... es muy común, esta dolencia, doctor, es muy común. Bueno, a pesar del porcentaje que me dio, conozco casos de gente que lamentablemente... Claro, Daniel, si hemos dicho que 1000 tucumanos por año van a tener una pancreatitis, y bueno, es una patología frecuente, 2 minutos me permite una reflexión porque es importante, o no tenemos tiempo. Sí, le doy porque es usted nomás. Hace muchos años en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, se hizo un estudio, lo digo porque es importante, porque hay gente que a veces no tiene claro esto y pregunta y hay confusiones a todo nivel. La Universidad de Stanford hace muchos años hace un estudio donde dice: esta persona tiene cálculo en la vesícula y no tiene ningún síntoma, ¿qué hacemos? ¿Lo opero o no lo opero? Entonces toma a los estudiantes y los docentes de esa universidad y dice: lo vamos a seguir a ver qué pasa, y ve que en realidad ellos no se complicaban sin haber pasado previamente por un periodo de tener sintomatología. Entonces un American College of Surgeons, que es un poco donde se vuelcan las pautas internacionales, se dice: cuando es asintomática, la presencia de cálculo en la vesícula puede no operarse. Eso fue un desastre para Argentina, sobre todo para el norte de Argentina, para el norte de Chile, Perú, Bolivia. Bueno, hoy en día se ha modificado. ¿Por qué? Porque un montón de gente jamás ha tenido un síntoma, tiene cálculo y debuta con una pancreatitis aguda, que es una complicación gravísima. A veces antes de 12 horas está en terapia intensiva en un respirador, al otro día en diálisis, y bueno, y el otro día, qué sé yo, lo están llevando en sepelio, es terrible. Entonces, claro, son rápidos los pasos. Hoy en día, cualquier paciente que tiene cálculo en la vesícula biliar, sintomática o asintomática, aquí en Tucumán se debe indicar la extirpación de la vesícula, y máximo por la laparoscopía, que es un paso tan cortito, tan fácil, tan simple. Un día o menos de internación sin dolor. Entonces, ¿para qué correr semejante riesgo? ¿Por qué? Porque el genio epidémico, la agresividad de la enfermedad de la patología biliar es mucho más grande en el norte de nuestro país. Aquello para los gringos estaba bien, a ellos no se les complica, pero aquí se complica y mucho. Ya esa recomendación del American College of Surgeons, aún ellos hoy en día ponen: puede la litiasis asintomática en determinados casos no operarse en forma directa hasta que vuelva asintomática, salvo
en determinados territorios de Latinoamérica. Ese determinado territorio somos nosotros. Gracias, doctor, como siempre, muy clarito, ¿eh? Gracias. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.